Apreciable estudiante, estamos a punto de concluir el ciclo escolar y es por eso que te invito que pongas mucha atención porque de aquí dependerá también tu evaluación. Así que sean bienvenidos a esta clase de Historia de México. Veíamos en la clase anterior que el primer espectador del cinematógrafo en México fue el presidente Porfirio Díaz, unos días antes de la gran exhibición pública del 6 de agosto de 1896. Los representantes de los hermanos Lumière ofrecieron a Díaz en el castillo de Chapultepec de la Ciudad de México una función privada acompañado de su familia y algunos miembros del gabinete. En esta función especial se proyectaron las grandes películas de los hermanos Lumière, como fueron La llegada del tren y La salida de los obreros de la fábrica. Antes de continuar, apóyame en escribir en tu cuaderno tus datos completos, así como del título del tema y los aprendizajes esperados. En tu cuaderno escribe la siguiente pregunta e investiga todo acerca de los 10 acontecimientos más importantes de la historia de México. Y verás que te resultará interesante para que comprendas más este tema. Recordemos que la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 y culminó en 1920, y que se considera uno de los eventos sociales y políticos más significativos del siglo XX en América Latina. La revolución consistió en un conjunto de insurrecciones armadas opuestas a los sucesivos gobiernos que siguieron a la caída de la dictadura del Porfiriato, en que se extendieron hasta la tercera mitad del siglo XX. Y un logro significativo de este evento fue la creación de la Constitución Mexicana de 1917 y que aún nos rige. Así llegamos a una época contemporánea en la historia de México, surgida a raíz de la lucha armada de la Revolución, que apaciguó hasta 1920. Esto no quiere decir que México como nación estaba en calma. Aún las luchas por el poder seguían dentro de las instituciones. Por ejemplo, como la lucha seguida por Álvaro Obregón, que logró ser electo presidente de México. Y con él, las sombras de la reelección se vislumbraban, algo que se evitó al ser asesinado. Plutarco Elías Calles fue otro expresidente que en la posrevolución armada gobernó el país. Durante su mandato, un conflicto armado estalló por las arbitrariedades del gobierno que Calles hacía la libertad de culto, o sea, estaba en contra de la religión católica. A este conflicto se le denominó la Guerra Cristera. También fue cabeza del Maximato hasta la entrada de Lázaro Cárdenas, que corta con todo rastro de Calles en la vida política del país. Con Lázaro Cárdenas inicia el cardenismo, que finaliza hacia los años 40. Dentro del cardenismo se logró la expropiación petrolera y la creación de instituciones académicas como el Instituto Politécnico Nacional. Hacia 1945, México también participó en la Segunda Guerra Mundial y también se vivió un auge económico que finalizó al terminar la guerra. Para la década de los 60, en el año de 1968, en medio de protestas estudiantiles, se inauguraron los Juegos Olímpicos, organizados por México. También se organizaron 2 mundiales de fútbol, uno de 1970 y el otro de 1986. Este último llevado a cabo un año después del terrible terremoto de 1985, que cobró la vida de miles de mexicanos. Constantes devaluaciones y crisis económica se vivieron durante la parte final del siglo XX en el país. Fue una de las causas que se iniciarían para el movimiento zapatista que nació en 1994,
con la sublevación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y desde entonces se ha configurado como un movimiento social y político que pretendía hacer frente a las políticas del verdadero neoliberalismo. El evento político que vivió México fue el del Partido Revolucionario Institucional del PRI, que perdería las elecciones presidenciales en el año 2000 después de 70 largos años de gobernar el mismo partido, frente al PAN, Partido de Acción Nacional, y se logró una transición democrática en paz social. Y otro acontecimiento que sacudió a la juventud mexicana fue la desaparición de 43 estudiantes del estado de Guerrero en septiembre de 2014, y que aún sus familias exigen justicia. Pero otro evento trascendental que demostró la afirmación democrática en el país fue el logro del triunfo del partido político del Movimiento Regeneración Nacional en el año 2018. Para reforzar más nuestro aprendizaje, te invito a ver el siguiente video y recuerda escribir lo más importante. La historia de México se divide en tres grandes etapas: cuando éramos Mesoamérica, cuando éramos Nueva España y la etapa actual, en la que somos la República Mexicana. Mesoamérica se divide en tres etapas: el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. La etapa de la Nueva España se divide en tres partes también: lo ocurrido en el siglo XVI, en el XVII y en el XVIII. La etapa de la República Mexicana se divide en cuatro partes: la independencia de México y los hechos que ocurrieron posterior a ella, la reforma y los hechos posterior a ella, y la Revolución Mexicana y los hechos que ocurrieron posterior a ella. La cuarta parte son los hechos ocurridos desde que se institucionalizó la revolución hasta la fecha, es decir, los presidentes después de la revolución. ¿Qué es lo más importante de cada etapa? Bien, en la etapa de Mesoamérica recordemos que en el periodo preclásico surgen los olmecas como primera civilización, y a finales de ella los mayas, que ocupan su mayor auge durante el periodo clásico, y todavía continúan existiendo en el periodo posclásico, donde ya existían varias civilizaciones más. Una de ellas, la última en llegar, son los mexicas, los cuales llegaron del norte para instalarse en el lago de Texcoco, en una isla a la que le pusieron Tenochtitlan. A estos últimos se les conoce como aztecas también, y no eran tan queridas por otras culturas ya que pedían tributo y eran demasiado sanguinarios. Este periodo posclásico y toda Mesoamérica termina con la llegada de Colón y posteriormente Hernán Cortés a conquistar estas tierras. Si quieres saber más de la conquista y cómo ocurrieron los hechos, hay un video muy resumido al respecto. A partir de este momento empieza la etapa del virreinato de la Nueva España, y lo más importante a destacar de este periodo son tres puntos. 1. La mezcla de razas que da origen a diferentes razas nuevas, como los mestizos, que eran mezcla de nativos de Mesoamérica con nativos de España o hijos de españoles. Pero también surgieron otras mezclas con los indios africanos que trajeron los españoles, y eso derivó en una serie de mezclas muy variada. 2. La producción económica y explotación de recursos naturales exclusivos de estas tierras que enriquecían a la corona española. 3. La educación, y mucho tienen que ver en ella las órdenes católicas. Los franciscanos daban clases de educación básica a todo tipo de razas sin distinción. Por su parte, dominicos y jesuitas daban clases de educación superior, creando las primeras universidades. En cuanto a la etapa de la República Mexicana, la independencia de México fue un hecho que nos pasó de un virreinato a un México independiente. Dejamos de ser Nueva España. También dejaré un video explicando cómo fueron los hechos de este importante evento. Lo más importante de este periodo fue que uno de los insurgentes con las mismas ideas de Miguel Hidalgo fue José María Morelos y Pavón, y quien realizó un documento llamado Los Sentimientos de la Nación, el cual plasma las bases de la primera Constitución mexicana. Luego de la independencia, donde los generales al mando de los dos bandos, Vicente Guerrero por el lado de los insurgentes y Agustín Iturbide por el lado de la corona española, logran terminar los hechos violentos de la independencia, la cual culmina con un abrazo entre dos personajes llamado el Abrazo de Acatempan, y el plan de Iguala da origen a un nuevo país, México. Después de la independencia existió inestabilidad política, pues no teníamos la experiencia y todo el mundo quería el poder. Un hecho importante en la independencia fue que la esclavitud fue abolida. Esto no le gustó a terratenientes norteamericanos que vivían en territorio mexicano, el cual hoy es conocido como Texas. En este lugar se organizaron para ser un país independiente. Un hecho no del todo comprobable dice que capturaron al presidente Santa Anna y lo obligaron a firmar la independencia de Texas, con la condición de no unirse a los Estados Unidos de América. No tardaron mucho en traicionar su palabra y empezó la guerra de Estados Unidos contra México. En este momento se da la famosa batalla del Álamo, en el cual México derrota a Estados Unidos. Las batallas siguientes no fueron exitosas para México, ya que fue atacado por Estados Unidos en varias ocasiones. En este periodo se da la matanza de los niños héroes y la pérdida de otros estados que se anexaron a Estados Unidos. En total, México perdió territorios de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado y partes de Arizona, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Prácticamente la mitad del territorio. Los hechos de la reforma comprenden desde la creación de la Constitución de 1857, que era una más liberal a la que se le agregan las famosas leyes de reforma, que en pocas palabras eran las leyes que quitaban los privilegios a la iglesia, entre ellos la secularización de cementerios y el registro civil. Estos enojaron mucho al Vaticano y a los conservadores que, apoyados por Francia, a quien se le debía dinero por la guerra pasada, y formaron un equipo para derrotar al gobierno liberal al mando de Benito Juárez. Lo más sobresaliente de esta guerra contra Francia fue la batalla del 5 de mayo, en Puebla, al mando de Zaragoza y el joven Porfirio Díaz. Una batalla ganada por México, sí, pero fue la única, pues las posteriores las perdió. Tanto así que Juárez tuvo que huir y en su lugar volvimos a ser un territorio extranjero. Ahora México era francés y tenía un emperador llamado
llamado Maximiliano de Habsburgo, colocado por el emperador de Francia, Napoleón III. Para sorpresa de muchos, Maximiliano no simpatizaba con las ideas de los conservadores. Por el contrario, parecía ser más afín a las ideas liberales, lo cual le costó la espalda de Francia, el clero y muchos conservadores. Juárez y los liberales regresaron y la versión oficial dice que asesinaron a Maximiliano en el famoso Cerro de las Campanas. Juárez regresa al poder y ya no quería soltarlo, pues más de 11 años duró en él hasta que murió, pero su sustituto, Lerdo de Tejada, un juarista de hueso colorado, lo ocupaba para mantener el poder de Juárez. Para ese entonces Porfirio Díaz pretendía ocupar la presidencia, pues no soportaba que Juárez mantuviera tanto tiempo el poder. Realizó el plan de Noria y el de Tustepec, que en pocas palabras era derrotar al gobierno juarista para que él ocupara la presidencia. Llegó al poder y duró en él más de 33 años, de los cuales lo malo es que hubo mucha desigualdad social y existieron terratenientes a los que se le ofrecieron tierras que eran de los campesinos. Por otro lado, hubo muchos avances tecnológicos y económicos. Aquí empieza la tercera transformación. Y es que llegó un personaje que quería ocupar la presidencia, Francisco I. Madero, quien compitió en las elecciones con Porfirio Díaz y perdió extrañamente por una cantidad de votos menor a 200. De risa, ¿verdad? Creó el Plan de San Luis, con el que convoca a varios revolucionarios a levantarse contra Porfirio Díaz, entre ellos Pancho Villa y Zapata. El problema con Madero es que los cambios no se daban inmediatamente, y esto desesperó a muchos revolucionarios que confiaban en él, entre ellos Zapata. Empezaron a haber batallas para lo cual Madero requería un general para defender su gobierno, y así colocó a general Victoriano Huerta, quien lo traiciona y asesina junto al vicepresidente Pino Suárez. A este hecho se le conoce como la Decena Trágica. Tras una serie de trucos legales, adivinen quién quedó en la presidencia, el propio Victoriano Huerta. Esto enojó a los otros revolucionarios que se alzaron en su contra e increíblemente entre ellos estaba Zapata, junto a Villa, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, entre otros. Zapata realizó el Plan de Ayala, que pedía que las tierras se le regresaran a los campesinos quienes las trabajan, y no a los terratenientes a los que se les ofreció durante el porfiriato. Además existían diferentes demandas sociales relacionadas a la educación y al trabajo. Victoriano Huerta es vencido por los mencionados, pero al final todos querían el poder. Quien lo logra es Venustiano Carranza, y coloca como su general a Álvaro Obregón, puesto que existían levantamientos por parte de Zapata. Finalmente Carranza y Obregón asesinan a Zapata. Lo curioso fue que su petición fue anexada a la nueva Constitución de 1917, promulgada por Venustiano Carranza en el artículo 27, que habla del derecho a la tierra. Además, el artículo 3, que habla de la educación laica gratuita, y el artículo 123, que habla de las leyes del trabajo, mejorando sus condiciones. ¿Recuerdan lo que pasó con Huerta y Madero? Pues se repitió la misma historia, pues Álvaro Obregón asesina a Carranza y queda en el poder. Para defenderlo colocó al general Plutarco Elías Calles. Entre ambos aniquilaron a Pancho Villa, e increíblemente la historia se repite y Plutarco Elías Calles aniquila a Álvaro Obregón. Plutarco Elías Calles ya no repitió la misma fórmula, se le ocurrió una brillante idea, crear un partido donde él sería el presidente y colocar a los siguientes presidentes para manejarlos a su antojo. Aquí nacen los famosos títeres. El partido creado fue el PNR, que luego se convirtió en PRI. En este periodo se dan los hechos de la Guerra Cristera, que básicamente era una persecución al clero donde hubo muchas matanzas a sacerdotes. Durante 3 diferentes presidencias posteriores a Plutarco, los presidentes eran manejados por este mismo. A este periodo se le llamó el Maximato. El cuarto presidente ya no siguió las órdenes de Plutarco, él era el gran Lázaro Cárdenas. Y es aquí donde empieza la cuarta parte. Los presidentes que dieron un avance al país. Lázaro Cárdenas regresó las tierras a los campesinos, ejecutó la ley del artículo 27 como debería ser y de esta forma realizó el sueño de Zapata. También expropió el petróleo. Los siguientes presidentes trajeron buena economía al país y mejora social al crear apoyo cultural y educativo. Uno de los más destacables es Ruiz Cortines, quien dio el voto a la mujer en todo el país, además de instaurar el aguinaldo, el cual no era como ahora. En ese entonces era un mes de sueldo por cada año de antigüedad. Échale calculadora y verás que es bastante. Lamentablemente esto no continuó porque se fue modificando por los posteriores presidentes, aunque odiado por muchos Gustavo Díaz Ordaz, quien realizó el metro de la Ciudad de México y trajo a él los Juegos Olímpicos. Por otro lado, bajo su mandato, el 2 de octubre de 1968, se da la matanza de Tlatelolco a estudiantes que pedían que se escucharan sus demandas. Aquí empiezan los presidentes que nos llevaron a la crisis. Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo. Aquí una pausa. En este periodo no solamente hubo más crisis, sino que hubieron acontecimientos importantes para que investiguen. 1. El error de diciembre. 2. La guerrilla en Chiapas contra los zapatistas. 3. Los nuevos pesos. 4. El chupacabras. Jaja. Aunque no lo crean, esto podría estar relacionado con lo demás. 5. Por supuesto, el asesinato de Colosio. Terminando Zedillo, empieza el gobierno de otro partido político, el PAN, con Vicente Fox y Calderón, quien comenzó una guerra contra el narcotráfico, que hoy en día es juzgada por algunas personas y aplaudidas por otras. Luego regresó el PRI con Enrique Peña Nieto, que ha sido de los presidentes más odiados. Se realizaron múltiples y masivas marchas para que se retirara del gobierno. Finalmente está el presidente de otro partido llamado Morena, y él es Andrés Manuel López Obrador, de quien no se puede hacer un juicio hasta que la historia dicte si hubo o no resultados. Ahora que ya conoces algunos datos interesantes que hemos explicado y haber visto el video, es momento de iniciar nuestro producto, que consiste en concluir tu película. Con tu propio celular o cámara que tengas en casa, imagina una historia. Usa elementos que puedas usar para la creación de tu cortometraje. Considera que dure poco tiempo para que puedas ser enviado al grupo de WhatsApp de nuestro salón. Para la elaboración de tu cortometraje tendrás que entregarlo el día 11 de junio. Así que a trabajar. Así es como llegamos a la parte final de esta sesión y nos vemos a la siguiente clase.